Ya son casi las 7 de la noche, unos segundos más, te faltan dos personas que están iniciando. Con ellos daré inicio. Tres personas más faltan y comienzo con ellos. Bueno, listo, ya ingresaron, todavía faltan algunos que están pidiendo ingreso. Listo, listo, estamos ya en contacto. Bueno, qué gusto saludarles a todos, estimados jóvenes. Qué gusto volver a compartir con ustedes a donde se encuentren. Voy a continuar el contenido de nuestro curso, específicamente en el ámbito de la legitimidad. Si ustedes recordarán, habíamos tocado como último punto de la última clase lo que era el tema del poder. Es más, habíamos tratado en ese sentido lo que era, por ejemplo, las distintas formas de control del poder y habíamos establecido como parte final de ese tema lo que era la interpelación y lo que era el veto, ¿verdad? Y les dije que, pues, en este caso dejábamos el tema de legitimidad para este día y pues voy a tratar eso. Solo voy a hacer miren, no directamente, no hay todavía todavía un calendario oficial, ¿verdad? De exámenes, pero tengo entendido que van a comenzar el próximo martes 28, ¿verdad? ¿Cuáles son los cursos que comienzan? No lo sé, ¿verdad? Yo les digo lo último que en este caso siempre se ha realizado por los últimos años. Por ejemplo, nuestro curso siempre es el tercer examen. Si fuera así, ¿verdad? Si fuera así, queridos jóvenes, estamos hablando que cuando comienzan el día martes, los exámenes son martes, jueves y la siguiente semana, lunes, miércoles y viernes. Más o menos estaba viendo que en tal sentido estamos haciendo cuentas que el día que tendríamos nosotros el examen de mi curso sería el día lunes 6, me parece que 6 de marzo, ¿verdad? Entonces, esta semana se hará oficial el calendario, pienso que ya estará pronto de ser publicado, se publica en la plataforma oficial de la facultad y ahí se les informa el horario del examen y día y el curso que se va a examinar, ¿verdad? Normalmente se hace a primera hora el examen, es a partir de las 18 horas eh, en adelante, ¿verdad? O sea, algunos exámenes duran 30 minutos, algunos duran 40 minutos, nada más, ¿verdad? Solo hay un horario de examen, en este caso, y se hace generalmente a las 18 horas. Bueno, como les digo, será en esta semana que sea oficial. Me anticipo a ciertos elementos para comentárselos. Por ejemplo, de lo que yo me he enterado, y se los digo con propiedad, no vamos a examinar mediante Moodle en el primer parcial. La aplicación Moodle, si ustedes han ingresado con su usuario, no reporta ningún curso en la actualidad porque aún todavía se están generando las listas de estudiantes de cada sección. Tengo entendido que hoy se realizó el examen de quinta oportunidad para ingresar a la facultad y los resultados, en este caso, según tengo entendido, se van a dar el día viernes de esta semana. O bueno, si fuera el caso, por ejemplo, en ese sentido, o el día de mañana, algo así, creo que es el examen, el resultado es el día viernes, algo así. El día lunes ya se harán las listas con los estudiantes ya concretos de todas los que tuvieron de acceso y derecho a seguir en la facultad. Entonces, ante esa situación y evidenciando la proximidad del primer parcial, que sería el día martes, se tomó la decisión de no utilizar Moodle para el primer parcial. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro examen? Voy a aperturar yo dos clases de Classroom, uno para la sección J, uno para la sección I, y ahí les voy a mandar yo el link a ese Classroom y ahí enviaré yo el enlace para el examen. ¿Verdad? Es un formulario de Google en realidad, ¿verdad? Esta será la forma y la metodología del examen. De una vez les aclaro que normalmente se hacen a las 6 de la tarde, de 18 horas en adelante, y solo se tiene el tiempo que el catedrático establezca. Si establece 30 minutos, es 30 minutos de las 18 a las 18:30 y a las 18:30 se cierra el examen, ya no se recibe ningún otro, ¿verdad? Si son 40, por ejemplo, de las 18 a las 18:40 y después se termina el examen, ¿verdad? Entonces, para que estén ustedes sabidos de ello, yo en esta semana, porque nos vamos a ver prácticamente al final de la semana, les estaré comentando, ¿verdad? Ya más concreto
Sí, imagino que ya van a ver ya el listado oficial de los días, las fechas y los exámenes que se van a realizar y el horario del mismo. Y entonces, en tal sentido, pues platicamos de este concepto y esta información nuevamente el siguiente día de clases. Me quise anticipar para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Eh, Generalmente comenzamos martes, si es así, martes, jueves, y en la siguiente semana, lunes, miércoles y viernes, ¿verdad? Normalmente nuestro examen es el tercer, sería el 6 de marzo, si no me equivoco, del día lunes, que sea la fecha. Bueno, voy a continuar con el contenido del curso. El tema de legitimidad ya he tratado este tema en anteriores oportunidades. Es más, queridos jóvenes, si ustedes recuerdan, yo les comentaba y les hacía ver que parte mucho de la aceptación y esa capacidad para conseguir el ejercicio del poder. ¿Qué sucede? Esa aceptación tiende a desarrollarse a través de ese argumento para convencer de esa decisión que se va a tomar. O sea, parte de la idea básica de la aprobación y aceptación, quien en este caso va a recibir la instrucción para ejecutarla, aceptarla o ratificarla. En otra forma de decirlo, ¿verdad? El ejercicio mismo del poder y sobre quiénes se va a dar esa dirección. ¿Qué argumentos se utilizan para convencer? Hay muchos, ¿no? Hay muchos. Generalmente, cuando se llega al ejercicio del poder, los niveles de legitimidad, es decir, aceptación, son muy altos por esas razones que obtuvo el poder. Y si se ejerce correctamente con el cumplimiento de los preceptos que se ofrecieron, es decir, de los planes operativos, el ejercicio de los mismos, cumplimiento de los mismos, si se hace de esta forma, pues ese nivel de legitimidad se mantiene o comienza a crecer, ¿verdad? Si no se realiza de esta forma, lo que sucede es que comienza porcentualmente a decrecer esa aceptación, esa legitimidad, hasta el grado de perder la capacidad para ejercer el poder. ¿Qué ocurre? No es sencillo. Y Maquiavelo, en su obra El Príncipe, hacía una personificación del poder, cómo se ejerce con relación a la legitimidad. Y él nos decía que debe ser tal personificación como la fuerza de un león, pero debe tener la astucia de un zorro. Muchos políticos en la actualidad ejemplifican claramente, ¿verdad? Este ejemplo que Maquiavelo nos ponía. Ahora bien, tenemos que ser claros y establecer si esa astucia en realidad se va a hacer ejemplificada o realizada con el cumplimiento de los ofrecimientos de campaña. De lo contrario, nuevamente comenzará a perder aceptación porcentualmente hasta en un momento dado que sus decisiones en el ejercicio del poder simple y sencillamente no son aceptadas, ¿no? Otro elemento interesante del mismo es cómo se adquiere, cómo se desarrolla esa capacidad para poder dirigir. La legitimidad, en este caso, proviene de distintas fuentes. Cuando en derecho ustedes, por ejemplo, van a escuchar la palabra fuente, es de dónde proviene, cuál es su inicio, ¿no? Es más que todo esa palabra fuente en un sentido muy significativo a lo que comúnmente se le llama fuente, ¿verdad? Que es el inicio, ¿verdad? De algo. Entonces, uno inicialmente es la tradición. Si nos vemos y lo simplificamos en nuestro país, queridos jóvenes, por ejemplo, muchos de nosotros hemos observado, hemos analizado y está dentro de nuestra concepción jurídico, social y política que el ejercicio del poder en la actualidad se realiza específicamente en nuestro país en virtud de un Estado de Derecho y la presentación de candidaturas en una elección libre y que a través de ella se ejerce el mismo. Pero esto se le conoce como tradición. ¿Por qué? Porque ya no es un año, no son 2 años, no es una elección, no son dos elecciones. Vamos a cumplir 10 elecciones democráticas de esta forma. Y por tal motivo, las propuestas del ejercicio del poder por el Estado de Derecho
se han adaptado a esa forma y esa costumbre que se va a ir raizando en los guatemaltecos. Es más, yo nací en el año 86. Realmente no he vivido regímenes militares, no he vivido dictaduras. eh, Vivimos, por ejemplo, un golpe de Estado, pero que no fue un golpe de Estado eh, por la fuerza, sino que fue un autogolpe de que hace Serrano Líneas en el año 93. Yo estaba todavía muy pequeño para recordarlo con claridad, pero pues lo he leído en la historia. Y pues nuestros padres, nuestros abuelos sí vivieron regímenes militares, vivieron golpes de Estado. Entonces, ¿qué sucedía? Ellos entendían que la forma y la fuerza era una propuesta que justificaba el ejercicio del poder. ¿Pero por qué? Porque por tradición se realizaba de esa forma en ese momento. En la época democrática ya no. En la época democrática se ha adaptado el uso de mecanismos previamente establecidos en normas ya establecidas para la propuesta de un candidato, para la presentación de su candidatura, para la presentación de sus propuestas de partido, sus propuestas de planes operativos, etcétera. Entonces, la tradición en este caso justifica el ejercicio del poder. ¿Por qué? Simple y sencillamente quienes han llegado al poder, personas que han cumplido los preceptos legales, han presentado su candidatura y en el día de la elección o fuera el presidente en segunda vuelta, han obtenido la mayoría con la cual, según la democracia, se puede llegar al poder de forma indirecta y que en este sentido ejercen nuestra representación y del poder que le corresponde al pueblo, ¿no? Entonces, pues, la tradición es muy importante. Es más, yo les digo, eh, ha sido tal, ¿verdad?, el impacto democrático en nuestro país que se ha llegado al grado de que los días de la elección eh, también no únicamente sea una elección de ciudadanos mayores de edad, sino también, por ejemplo, en un proceso educativo, cívico y político, que también se realicen votaciones de niños en relación a la presidencia únicamente, ¿verdad? Como un proceso educativo y una formación cívico-política para los futuros ciudadanos en ese sentido. Es muy importante en ese sentido, ¿verdad? Yo les digo que nuestros hijos pues participen de una u otra forma en esas primeras elecciones infantiles para ellos, porque va creando en el ciudadano, o sea, en el niño, futuro ciudadano, esa situación subjetiva de la responsabilidad política que tiene en virtud del voto que posteriormente le dará al el momento de una elección ya como ciudadano mayor de edad, ¿verdad? Bueno, otro elemento interesante, queridos jóvenes, de cómo se entrega la legitimidad, cómo nace la legitimidad, en este caso es de medios racionales. O sea, las decisiones que se toman están encaminadas y evidentemente conducen a lograr un objetivo, ¿verdad? Son decisiones razonables. En este caso es adecuar las decisiones a los fines que se pretenden, ¿no? Pero vean, no ha sido únicamente en este gobierno, podemos hacer el análisis del anterior, del anterior, del anterior. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, mucha de la no aceptación y pérdida de la capacidad de gobernar se deriva de la poca legitimidad que se tiene en el ejercicio del cargo. Vean, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes saben perfectamente que ya inició el ciclo 2023 de educativo y inicia, luego de 3 años de pandemia, con las mismas penurias y los mismos sufrimientos, tanto para padres de familia, como para niños, como para maestros, como para entidades administrativas, que se veían antes, ¿verdad?, de la pandemia. Miren, o sea, ¿cómo es posible que sigan después de 3 años, donde se pudo haber hecho un programa de remozamiento de escuelas, de verificación de los insumos necesarios en las escuelas, que hayan padres de familias quejándose el primer día de clases que sus hijos no tienen ni dónde sentarse, ¿verdad? O sea, no es factible, no es comprensible, porque, vuelvo a insistir, o sea, no venimos que el año pasado se dejó de estudiar, ¿verdad? Es entendido que ante un año de estudio, pues ciertos
escritorio se deteriore y ni hay necesidad de hacer una propuesta para comprar nuevos, pero no venimos de ello, ¿verdad? Venimos de una situación totalmente, un fenómeno, el tema de la pandemia, en la cual pudo haber una preparación real, ¿verdad? De verificar el estado de la escuela, los insumos con los que cuenta, las necesidades reales que tiene, y previo a iniciar el ciclo escolar se cumpliera, porque no estamos iniciando el 2 de enero, no estamos iniciando el 3 de enero, estamos iniciando excepcionalmente, porque es una excepción, en la segunda quincena del mes de febrero, ¿verdad? Y que nuevamente los mismos problemas de antes se repitan, simple y sencillamente vamos al tema de que las decisiones que se han tomado no conducen al objetivo que en este caso se traza. Es más, vean, por ejemplo, le hacen la consulta a la ministra de Educación y ella dice que sí, que van a hacer las readecuaciones presupuestarias para buscar los insumos necesarios. Pero ¿por qué no se hizo antes de que se inicie? ¿Por qué simple y sencillamente nuestro país no tiene una cultura de prevención? O sea, somos y reparamos baches en el camino, ¿verdad? Lo que ocurre, ok, ya ocurrió, reparémoslo, porque no tenemos esa cultura de prevención, de análisis previo de qué puede ocurrir, qué situaciones se pueden evidenciar. Y, por ejemplo, el caso de decisiones que tienen que ser racionales y con fundamento. Venimos, evidentemente, ya de luego de la pandemia, que no ha terminado, pero bueno, en este caso ya no hay una incidencia tan alta en casos, en la cual pues, se hace la noticia, todavía se está investigando si hay una realidad o no, para una licitación de programas educativos de educación a distancia de más de 90 millones de quetzales del presupuesto del Ministerio de Educación, cuando en ese sentido, ¿verdad? ¿Qué objetivo tiene si estamos regresando ya a las clases presenciales? ¿Verdad? Vamos a esto. Eso hubiera sido adecuado, ideal, razonable en el momento que inicia la pandemia, ¿verdad? En el momento que inicia la pandemia o en el segundo año de la pandemia, en el cual no habían clases presenciales. Pero ese orden entre la decisión por la que se toma y que pretende un objetivo también influye mucho en la legitimidad. ¿Por qué? Porque si es acorde a lo que estamos en la realidad, pues el índice de legitimidad no solo se va a mantener, sino puede ser que se incremente. Pero cuando la decisión que se aborda no conduce razonablemente al objetivo designado, comienza a decrecer muy rápidamente, ¿verdad? Comienza a decrecer muy rápidamente. Siguiente, el tema del carisma, vean, este es un tema muy subjetivo. Es un tema muy subjetivo. ¿Qué ocurre? Se establece que independientemente, aunque se creen los programas con la creación, con la búsqueda de un objetivo, que se tenga de un sentido tradicional la forma de otorgar el poder, necesariamente el político debe poseer una cualidad excepcional, una gracia, un don personal que lo acompañe para lograr la aceptación del público. ¿Qué ocurre? Y yo se los comunicaba en clases anteriores. Puede ser que sí, efectivamente, esa sea parte de su ser, parte de su capacidad como sujeto y que lo hace ver no únicamente en tiempo de campaña, sino en todo momento, ¿no? Así como me saludó en tiempo de campaña, me saluda ya estando en el puesto político. O puede ser una máscara que son muy comunes que se coloque y que a todas luces, hola aquí, hola allá, abrazo aquí, abrazo allá, antes de que logre el poder, y en el poder ni sus luces, ni brilla por su ausencia por ahí. Entonces, vamos a esto. Esa gracia no es sencilla de obtener. Muchos políticos en la actualidad y políticos tradicionales en elecciones pasadas la han tenido. Tienen tal gracia, tal aceptación, que aunque en ocasiones las propuestas de campaña no sean realistas o muy idealistas o no tengan ni pie ni cabeza, pero tienen tal afirmación y aceptación en virtud de esa capacidad personal que logran convencer.
los acompañe. Me recuerdo muy bien, por ejemplo, que no participó Sinibaldi, por ejemplo, pero decía la señora vicepresidenta en su momento, Rosana Valdetti, el tema está fisiquín o no está fisiquín, ¿no? Vamos a esto. O sea, ¿eso qué tiene que ver con la capacidad que tiene para el ejercicio de un cargo público? Nada, no tiene nada que ver, nada. No tiene nada que ver en ese sentido, ¿no? Y hago la comparación con las actuales elecciones y, por ejemplo, podríamos en este caso hacer la comparación y podría, yo siempre digo de esa idea, sería interesante en este momento hacer un panel de discusión sobre los candidatos, o por ejemplo, una discusión para llamarlos a un debate a los candidatos a la alcaldía de Guatemala, porque hay diversidad, ¿verdad? En ese sentido. No entre personajes en ese sentido, políticos tradicionales que ya han estado en la alcaldía, que quieren nuevamente repetir, políticos tradicionales que han estado en 2, 3 o 4 procesos previos que quieren lograr la alcaldía, nuevos políticos que basan su desarrollo en la aceptación personal que tienen y otras figuras, en este caso, personales o personajes que posiblemente nunca han tenido una actuación en ámbito político, pero tienen una opinión pública que creen favorable para lograr el puesto político, ¿verdad? O sea, sería interesante colocar a los que están postulándose para la alcaldía de Guatemala y preguntarles, ¿verdad? ¿Qué van a hacer con el tema del tráfico? ¿Qué van a hacer con el tema de las carreteras? Vamos a esto, ¿verdad? ¿Qué piensan en ese sentido? ¿Qué creen en ese sentido? Y miren, les digo, es muy poco probable que suceda realmente, ¿verdad? El político tradicional es muy cerrado en ese sentido a participar en foros de este tipo. Los políticos más modernos que tienen posiblemente ya una base más clara y que intentando aumentar su popularidad o su porcentaje o sus puntos porcentuales en el tema de votos pueden participar y pues hay personajes que lo interesante sería que participaran porque realmente no tienen o no han demostrado tener una propuesta real de campaña y habría que ver qué dicen también en este sentido. Yo siempre se los he dicho. Miren, si cuando ganó Yamate y hubiera participado Velorio, capaz que ellos dos se disputan en la segunda vuelta, pues, porque la idea en ese momento, o sea, era cambiar el ámbito tradicional. ¿No? Pero bueno, vamos a ir. Eh, voy a dar un momento, ¿vale? En un momento voy a dar el tiempo para que hagamos las preguntas. Quiero avanzar un poco en ello y ahorita voy a darle el tiempo para las preguntas. Otro, por ejemplo, este es fundamental. Este es fundamental. Es un tema de los estudiosos de la ciencia política, pero más que todo como tema estadístico, ¿verdad? En ese sentido. Por ejemplo, los resultados, ¿verdad? O sea, independientemente de cómo obtuvo el poder, porque vamos en el ámbito tradicional, puede ser en un Estado de Derecho conforme a normas jurídicas o por la fuerza en un ambiente dictatorial, ¿verdad? Pudo haber sido que tenía carisma o no tenía carisma, pero logra los resultados y las expectativas en el cual se buscó las obtiene. Y por tal motivo su popularidad aumenta, su legitimidad aumenta, pero vean, vamos a esto. Hablamos, por ejemplo, de Nayib Bukele. Nayib Bukele es uno de los presidentes latinoamericanos que tiene altos índices de aceptación y legitimidad. El tema del combate contra las pandillas, contra los narcotraficantes, contra pues en este caso, todas estas cúpulas criminales, ha dado resultados, pero, o sea, ante la opinión pública ha dado resultados, pero hay que hacer, no únicamente vamos, y es que esto es lo complejo del ámbito político. Para el ámbito de la opinión pública, los resultados son visibles y por tal motivo la aceptación es palpable en ese sentido. Pero no es complejo únicamente ese análisis. Vamos a esto. O sea, muchos de los del ámbito internacional fuera de El Salvador han indicado que muchas de estas decisiones
evidentemente han violentado el debido proceso de los sindicatos, han violentado la presunción de inocencia y se han violentado claramente muchos derechos humanos que a todas luces, pues, y de forma recíproca, se tienen entre sujetos de derecho. Entonces, no es únicamente, bueno, ok, combatamos la corrupción, entonces venimos y hay 10 corruptos, los ponemos en una fila y los matamos a todos. No es eso, o sea, vamos a esto, o sea, bueno, entonces se logró que ahí ya no hay corrupción porque ya se fueron, pero no, o sea, el resultado es posiblemente satisfactorio, pero vamos a esto, o sea, es que el sistema es integral. Estamos bajo un conjunto de normas, tanto para gobernantes como para gobernados. Nuestra expectativa para que sea reforzada esa legitimidad es que las propuestas de campaña sean reales, no idealistas. ¿Ya? O sea, vamos a ello. Miren, por ejemplo, en el caso de las reelecciones que se permiten, por ejemplo, en las diputaciones, en las alcaldías. Y me remito a hablar, por ejemplo, del tema de las alcaldías, porque las diputaciones, ustedes saben que en este caso, por la forma en la cual se elige, que es por distritos electorales o por Estado nacional, es mucho más complejo el análisis de forma independiente de un diputado. Pero vamos al tema de las alcaldías. Hay alcaldías que, como la Constitución lo permite, se han en este caso realizado la reelección de la figura del alcalde, ¿verdad? O en su defecto algunos algunos miembros del Consejo Municipal, y que no es la primera elección que ya se encuentran en el poder. Si ya llevan 2, 3, 4, ¿verdad? Periodos constantes democráticos realizando actividades administrativas en la alcaldía, y que habría que hacer un análisis de determinar, bueno, hace 10 años, cuáles eran sus propuestas de campaña. Una, dos, tres campañas, bueno, dos, tres propuestas. Ok, esta propuesta era a corto tiempo. ¿La logró? Sí. Esta propuesta era a mediano plazo. ¿La logró? No. Y esta era a largo plazo. ¿La logró? No. Y sigue haciendo su caballito de batalla. Pues, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que, vean, esto es lo que tenemos que ser claros. O sea, las propuestas tienen que ser propuestas de corto tiempo. O sea, no puede, por ejemplo, hacerse propuestas de mediano y largo plazo. Por ejemplo, si lo hablamos en la presidencia, porque recordemos que si lo evidenciamos como en un sentido real de lo que se ha evidenciado, es que ningún partido político ha logrado, en este caso, lograr la reelección en la presidencia. O sea, no entiéndase que no la persona, pues porque es prohibido, sino que un partido vuelva a ganar una presidencia de la República. O sea, todos los partidos han llegado a la presidencia de la República y ocurre el pecado que en este caso es un pecado de la ciencia política guatemalteca, ¿verdad? El político guatemalteco, que se delegitime totalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque propone, pero no hace nada. O hace muy poco, o lo hace a medias, y no termina en ese sentido de concretizar los elementos básicos en la búsqueda del bien común. ¿No? O sea, vean ustedes, ningún partido político ha repetido, ¿no? Que, por ejemplo, el tema de partidos políticos muy tradicionales que han participado en segundas vueltas y que posiblemente sean, en este caso, ¿verdad? El ejemplo más claro de los que tienen más cerca, poder repetir, pues sí, los hay, porque las hay. Pero vamos a esto, en ese sentido, claramente, es muy real y evidente la deslegitimación que sufren al momento de llegar a la presidencia de la República, ¿no? Recordemos que ahí ya no llega el partido, o sea, llega el presidente en unidad de todos, pero es entendido que ese partido que lo llevó a la presidencia sufre mucha eh, eh, en este caso, al bajo rendimiento le hace perder credibilidad, ¿verdad? Entonces, en ese caso ya no tiene ese resultado propio. No, vamos a esto. Esta idea básica del rendimiento es lo que modernamente eh, las bases claras de la legitimidad, no tanto el carisma, no tanto el ámbito tradicional, sino se cumplen o no se cumplen los resultados. ¿Ah? Pero no es únicamente, como les digo, el tema de venir y bueno, vamos a meter a todos los que estén tatuados a la prisión. No, porque es un tema complejo, es un tema complejo. ¿Ah? Porque entonces, ¿qué sucede? Buscando una situación de control del Estado,
vamos a tomar decisiones dictatoriales, con las cuales son totalmente distintas en este caso, al Estado de Derecho. Vamos a eso. O sea, no se puede hacer de esa forma, ¿verdad? O sea, son situaciones en las cuales no únicamente se miden por resultados, se mide de forma compleja cómo se llegó al resultado, ¿no? Cómo se llegó al resultado. Porque, por ejemplo, nos ponía, hay un eh, es político, teórico de la ciencia política, Wolf es el apellido, británico él, y nos hace la comparación. Llegar a un resultado no es sencillo, porque hay muchas complejidades para el mismo. No es tan sencillo como, ok, lograr que un delincuente declare. Si está siendo torturado, va a declarar por lo que está sufriendo y se logra el resultado. Pero idealmente, ¿no? ¿Qué sucedió? Se vulneró el derecho humano de esa persona, decía él. En el ámbito político, lograr un resultado debe ser analizado complejamente, con todas las instituciones inmersas dentro de ese resultado, con los funcionarios que dieron el resultado y asimismo con los elementos búsqueda final que en este caso se logró en la sociedad. Vamos a ello, no es sencillo analizarlo. Y evidentemente la poca o nulo rendimiento, perdón, hace que se pierda totalmente la credibilidad en ese sentido. Bueno, vamos a esto. Voy a detenerme en este momento. Si alguien quiere tomar la palabra, con todo gusto, voy a activar en este momento su micrófono. Bienvenidos nuevamente, muy buenas noches. Si alguien quiere tomar la palabra, alguna duda, un comentario, pues tienen este momento para poderlo realizar. Nuevamente, buenas noches. ¿Estamos bien? Fernando, gusto en saludarlo nuevamente. Sí, correcto. Sí, tiene razón. Gracias, gracias. Mire, toca un tema muy interesante, Fernando. El tema de la prisión preventiva. Lo que pasa es que vean, y quiero ser, pues, es tema de derecho penal en ese sentido, pero toca un tema muy interesante, el tema de la prisión preventiva. Lo que ocurre es que vean, ante el derecho internacional, ante los derechos humanos, una de las bases fundamentales, ¿verdad? Es la presunción de inocencia en todo proceso. Y en el caso muy propio del derecho penal, la idea básica que fundamenta nuestros principios de ámbito penal, en este caso es que se dé y se busque, ¿verdad? Y se esclarezca el hecho determinado y que se juzgue en virtud de esa situación. Hay muchas situaciones en este caso sobre este tema, pero soy muy claro al establecer que nuestro derecho guatemalteco
busca como principal factor que se dé como excepción la prisión preventiva, no como regla general. Es más, los derechos humanos privan la libertad de la persona, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque en este caso hay delitos a todas luces que sí establecen como relación y que no permiten medidas sustitutivas, que son en este caso, por ejemplo, muchos de ellos que van a poner en tela de juicio el bien jurídico tutelado de la vida. Pero otros, por ejemplo, con el caso de patrimonio, con el caso de honor, por ejemplo, sí permiten medidas sustitutivas, las cuales van desde un arraigo, de ir a poner la huella en el Ministerio Público, un arresto domiciliar. Pero, ¿y qué sucede? Lo que pasa es que para otorgar esa medida sustitutiva deben darse dos presupuestos. Uno, que no haya obstaculización a la averiguación de la verdad y que en este caso también no hay una obstrucción a la investigación y a la justicia como tal, ¿no? Así que, no haya, que si se cumplen los mismos, si se cumplen y se determina el arraigo de la persona y el compromiso para estar dentro del proceso y el delito lo permite, debe preverse siempre un, una situación de una medida sustitutiva, no necesariamente la prisión preventiva. Ahora, ¿en qué ocurrir en nuestro país? Como usted lo plantea, Fernando, hay situaciones en las cuales las personas, los indicados, llevan 3, 4, 5 años en prisión preventiva, llega el momento del juicio y a todas luces se da en este caso, una sentencia absolutoria. ¿Y qué ocurre con el tiempo que ya estuvo en prisión? ¿No? El Estado es responsable de esta situación. Entonces, vamos a esto. El tema muy propio, ¿verdad? De que a todos nos corresponde es que todos somos sujetos de derecho. Y el elemento básico de ser sujeto de derecho es que somos seres humanos y que tenemos derechos fundamentales. Y como usted bien lo dice, el tema en El Salvador tiende mucho la idea básica de que por esta cantidad de personas que evidentemente se encontraban realizando actividades delictivas contrarias al bien común, ciertas personas han sido perjudicadas, pero vamos a ello. O sea, la idea básica es que se evite este perjuicio, ¿eh? Que se evite este perjuicio. Y yo les digo, al menos de mi parte, estoy en total desacuerdo, por ejemplo, con medidas de hecho, ¿no? Yo se los he dicho, se los soy palpable. Como jurista, yo respeto el Estado de Derecho, los procesos como tal, pero se hace muy evidente las medidas de hecho porque son las formas más rápidas de alcanzar los objetivos, cosas que en un Estado de Derecho no deben permitirse. Velo porque se respete, por ejemplo, en el caso de un defendido, su derecho humano, la presunción de inocencia, el debido proceso, y que si se evidencia en ese sentido una vulneración del mismo, pues presento los alegatos necesarios o los instrumentos necesarios para que se respete en ese sentido, pues, el derecho de mi cliente. ¿Por qué razón? Porque bajo este concepto, ¿verdad? Estamos sujetos todos, estimados compañeros. Yo les decía, lo trataba un tema de más o menos similar a lo que plantea Fernando en Introducción al Derecho con sus otros compañeros. Y les planteaba, bueno, ¿qué sucede? Por ejemplo, si a mí me detienen en un vehículo, resulta que yo lo compré, hice el traspaso del mismo, y después resulta que el vehículo era robado en otro país, alteraron documentos, personas también de la SAT en este caso metidas, me detienen y resulta que me presentan ante medios de comunicación, ¿verdad? Como un presunto delincuente, etcétera. Vamos a esto. O sea, si yo puedo solventar esa situación en un juzgado, ¿verdad? Pero ante la opinión pública ya fui juzgado y eso es lo que se pretende evitar, ¿verdad? Porque es entendido que así como hay personas que evidentemente después de la sentencia es una sentencia condenatoria y ahí sí ya en ese sentido
pues su presunción de inocencia se culminó con la sentencia condenatoria. Es entendido que hay muchas personas también que están siendo sujetas en este momento, ¿verdad? De prisiones preventivas que no les competen, no les corresponden con relación a lo que están viviendo, ¿no? Gracias, Fernando, muy amable por su participación. ¿Alguien más? Bueno, sí, Fernando, te escucho. Ah, no, con gusto, para servirle. No, a usted muchas gracias porque eh, sí, sí. Fíjese, Fernando, que, por ejemplo, ahorita ni siquiera toco este tema de gobierno legítimo, ilegítimo. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en el ámbito del Estado de Derecho, en el ámbito del Estado de Derecho, tanto, por ejemplo, Otto Pérez Molina, eh, Jimmy Morales, Yamatei, o sea, han cumplido, en este caso, el consentimiento y se han basado en el consentimiento apoyado en un proceso electoral que a todas luces han ganado por mayoría. No han empleado la fuerza, o sea, vamos a eso, no han empleado la fuerza, ¿no? Es más, se ha vuelto un gobierno ejercido de acuerdo a reglas que, como dice aquí en la definición, estaban conocidas. O sea, se sabe cuáles son los cumple con los requisitos y evidentemente, pues al momento de llegar a la elección, es un gobierno legítimo. ¿Por qué? Porque a pesar de que en este caso pues, cumplieron con la ley, la idea básica es que ratifican el ejercicio del poder en virtud de esas reglas conocidas y aceptadas y por tal motivo lo ejercen. La idea posterior es el siguiente elemento. Las erróneas decisiones o no que toman hacen que poco a poco porcentualmente bajen o suban su nivel de aceptación. Y eso implica que un gobierno que a todas luces cumplió el Estado de Derecho para ejercer el poder, está legitimado, comienza a perder aceptación a tales grados que se pueda llegar a volver un gobierno ilegítimo. Y que ese gobierno ilegítimo es evidente que va a llevar a una ingobernabilidad. ¿Qué sucede? ¿Qué es la ingobernabilidad? Es la incapacidad para poder ejercer el poder. O sea, la ingobernabilidad es el reflejo claro de la pérdida de legitimidad, que es lo que se ha evidenciado, no solo en este gobierno, no solo en el gobierno anterior, en todos los gobiernos. Es que por ello, es que yo insisto y ratifico, la idea básica del análisis en las diputaciones, en las alcaldías, va por otra corriente. Pero en el ámbito presidencial se desgasta tanto el partido que lleva al candidato presidente que por tal motivo no ha podido repetir ningún partido político en la actualidad. Vean la diferencia con un estado tan cercano como es México, los Estados Unidos mexicanos. Los partidos clásicos como el PRI, ¿verdad? Han mantenido, ¿verdad? O mantuvieron por muchos años el ejercicio del poder y aprendieron a establecerse con reglas conocidas. En Guatemala no, ningún partido político ha logrado eso, por lo menos en la presidencia. En la alcaldía sí, en las diputaciones sí, porque es factor prácticamente de representación. Pero vamos a ver, ¿qué sucede cuando pierde legitimidad y se vuelve ingobernable?
cualquier decisión que quiera tomar, simple y sencillamente se entiende que la población no la acata porque perdió esa confianza. Miren, sin ir tan lejos, ahorita le doy la palabra a Luis, sin ir tan lejos. Antes de Jim Morales, por ejemplo, ¿no? Se establecían todavía los 100 días del gobierno para ir entendiendo qué quiere hacer y darle ese tiempo de prueba. Con el tiempo de Jim Morales no. En el segundo año de gobierno de Jim Morales, ya sus puntos porcentuales de aceptación y legitimidad iban cayendo, llegando hasta el punto del último año de gobierno, ¿no? De los peores, de los caídas más grandes de legitimidad. ¿Por qué? Porque llegó con un grado grande de aceptación y termina con un grado pobre de aceptación, ¿no? Entre el 14 y 15% de aceptación, de las más bajos, perdió más o menos como 30 puntos porcentuales de aceptación. Yamatei fue otra cosa totalmente distinta, porque él no llegó ni siquiera a sus primeros 100 días. Antes de sus primeros 100 días cae la pandemia, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurría? El primer año de gobierno de la pandemia de Yamatei, ¿no? Ya los índices de popularidad, de consentimiento, realmente estaban por los suelos. Los ha ido componiendo un poco con decisiones algunas veces equivocadas, algunas veces acertadas, ¿verdad? Los ha ido componiendo un poco. Pero el primer año de gobierno fue prácticamente una caída de equilibrio que sufrió con la aceptación, ¿verdad? El tema de las medidas que se toman por cuando inicia la pandemia, el tema de posiblemente algunas desmedidas con relación a la situación económica que vivíamos todos guatemaltecos, hizo que es un fenómeno que, no, que en este caso se estableció que esa pérdida de aceptación y legitimidad solo ocurría en los gobiernos en el último gobierno, en el último año del ejercicio de la presidencia, no en el primero, ¿no? José, no, Luis era, Luis. Buenas noches. Buenas noches. Yo me recuerdo, era estudiante, bueno, no hace mucho, ¿verdad? No estoy tan grande. Cuando estaba en secundaria, creo que Sí, era tercero básico, ahí creo que a uno le enfatizan demasiado la historia de Guatemala, políticamente hablando, pero así demasiado, demasiado. Y hubo un profesor que decía de que tal vez el único gobierno que medio logró hacer eso de continuar o reelegirse fue en la revolución del 44, o sea, surgió el triunvirat, ¿cómo se dice esa palabra? Triunvirat, ¿cómo se dice esa palabra? Cuando está se el podría decir como un gobierno triangular, le dicen algunos, o un triunvirato, en este caso nos trae más a la colación de los romanos, ¿verdad? Pero un ajá, gobierno triangular le dicen algunos, o compartido, o una coalición, le dicen también ok, algunos otros. el gobierno triangular. Entonces, pues sí logró su cometido de terminar como que lo que habían empezado, que era la revolución, y ya después, ¡pum! Y creo que no, si recuerdo, creo que el señor Arbenz tuvo casi que el 94% de los votos. Bueno, no, algo así creo que Es dijo el. de los más, Ujú, sí, lo voy a interrumpir. Es posiblemente, porque todavía en este caso, como ahí en la situación del análisis es totalmente distinta ahora como lo vemos con el tema tecnológico, pero se considera que está más arriba del 90% de la aceptación, ¿no? O sea, podría decirse el más alto, ¿no? El más alto. Ahora bien, claro. no, si quiere continuar, estimado Luis, no te da pena, disculpa. Ah, no, sí, solo de que yo tenía un maestro que decía que eso de repetir un gobierno, esa es la única vez que se logró entre comillas, porque pues no es de que se haya repetido oficialmente, sino que fue por medio de la fuerza. Surgió otro y pues ese logró continuar pues sus siguientes años, ¿verdad? Gracias, Luis, ahí por su comentario. Sí, vean, por ejemplo, miren, eh, yo les digo, Guatemala no ha avanzado tanto desde esa época, en 10 años, después de esa época, realmente no han habido cambios claros, reales, palpables, y que en este caso históricamente sean tan eh, beneficiosos en el ámbito del bien común, como los que se evidenciaron en la revolución del 44, los años posteriores. Nosotros estábamos en este caso, no estábamos vivos, ¿verdad?
nuestros padres tampoco estaban vivos, algunos que nacieron en el 60, nuestros abuelos o nuestros abuelos posiblemente lo vivieron, ¿verdad? Y Guatemala en esa época era encaminada, ¿verdad? Con estándares tan altos similares a los desarrollos que se han evidenciado en México y en Estados Unidos. Pero vamos a esto. Cuando se afectan intereses, Guatemala dice, es por decirlo de una forma, según su constitución es independiente, autónoma y republicana. Eso está en papel, porque realmente económicamente necesitamos y establecemos una relación directa con un país industrializado como es Estados Unidos, ¿no? Y cuando se afectan intereses directos de Estados Unidos, ¿verdad? No solo en Guatemala, sino a nivel latinoamericano, ha metido sus manos y ha tejido en este caso, ¿verdad? Eh, golpes militares en virtud de retomar sus intereses muy particulares, ¿verdad? No solo en Guatemala, a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Eso sería país imperialista, ¿verdad? Pues, lo que pasa es que le llaman como un tipo imperio, pues, mira, en este caso a lo que se dio en Roma, ¿verdad? Pero más que imperialista en este caso, lo que pasa es que ha tenido mucho control, ¿no? Mucho control por el poder económico que tiene. Ese control no lo tuvo antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial es que tiene ese control económico, es donde comienza a crecer Estados Unidos. ¿Por qué? Recuerden que el año 30 en adelante, 40, 41, sufrió una recesión económica muy grave de Estados Unidos, muy grave de Estados Unidos. Estados Unidos fue el mayor vencedor de la Segunda Guerra Mundial, no por el hecho de que en este caso parte de los héroes, sino que no tuvo destrucción de sus edificios internos, logró conquistar riqueza en países fuera de sus fronteras y pues en este caso logra levantar económicamente a niveles increíbles la recesión que se había visto luego en los años 30. ¿Verdad? Entonces, eh, ese control económico es el que aún todavía mantiene y hace latente a nivel mundial. Gracias. Sí, Fernando, te escucho. Sí, sí, se crea el código de trabajo, por ejemplo, particulares. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, teníamos, digo, podríamos platicar de la ley Manís por un montón de tiempo, porque no solo sigo Guatemala, sino a nivel latinoamericano. Para ir cerrando, gracias a Luis y a Fernando, vamos a esto. Cuando hablamos de un gobierno legítimo es aquel que aprendió a apoyarse en el consentimiento. Normalmente, porque no sucede siempre, y ahorita voy a tratar este tema que ya hablaron sus compañeros, se da un reducido o nulo empleo de la fuerza. Generalmente se ocurre en los estados de derecho,
¿verdad? Guatemala es el claro ejemplo luego en la época democrática, ¿verdad? Ha realizado, en este caso, su desarrollo democrático de acuerdo a reglas conocidas y que han sido aceptadas por todos. Porque se ejerce el poder de esta forma, se entiende que es un gobierno legítimo. El gobierno ilegítimo es en este caso conferido de acuerdo a la fuerza. Pero voy a hacer una aclaración acá. La revolución del 44 es un claro ejemplo de un gobierno ilegítimo que se vuelve legítimo. ¿Qué sucede? Se tomó el poder por la fuerza, no se realizó de acuerdo al derecho, pero el consentimiento y la aceptación en gran medida que el pueblo le da, lo vuelve legítimo. Y por tal motivo, ¿verdad? Aunque no se tomó el poder de acuerdo a reglas aceptadas y conocidas por todos, se toma por la fuerza y se vuelve legítimo. Lo mismo ocurre con un gobierno legítimo, con reglas conocidas, que a raíz de las malas decisiones y la poca efectividad, comienza a perder legitimidad, se vuelve ilegítimo y en tal momento comienza a haber ingobernabilidad en este sentido. ¿Verdad? Bueno, gracias compañeros a que participaron. Me voy a quedar hasta acá. El tema del Estado lo vamos a ver nosotros en la clase siguiente. Les pido por favor que para la siguiente clase tengamos nuestra constitución y pues en este caso nos veremos la siguiente día de clase. Gracias a todos por su participación, gracias a las personas que participaron. José, dígame, escucho. ¿No? Ok, bueno, ha sido un placer, queridos jóvenes. Muy buena noche a todos, que estamos bien, nos vemos. Licenciado. Un abrazo a todos. Buenas noches, muchachos. Igualmente, buenas noches.